Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el tiempo de la tertulia, esta noche con Carlos Sánchez, Juan Fernández Miranda, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes las noticias que pasan hasta ahora por Bruselas, Consejo Europeo, reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Lo que está pasando en España, en Cataluña, no está en la agenda oficial de la cita, centrada en el Brexit, en la salida del Reino Unido de la Unión Europea y en la situación de la negociación, que está encallada. No está Cataluña en la agenda oficial, pero se ha hablado de lo que está ocurriendo en España, del independentismo y del golpe nacionalista en España. El presidente Rajoy ha recibido el respaldo de sus socios europeos en la defensa de la Constitución en la Unión Europea, a excepción de Bélgica, que mira para otro lado y mira para su problema, que es un país compuesto y con muchas dificultades. El presidente del Consejo Europeo ha descartado otra vez una intervención o mediación por parte de la Unión. Rajoy ha mantenido un encuentro bilateral hace unos minutos con el presidente francés Macron. Nos situamos ya en Bruselas, en la sede de ese Consejo Europeo. Ahí está José Luis Concejero. Hoy es el día en el que todos hablan claro. Lo han hecho los presidentes de Francia y Alemania, que han apoyado la posición del gobierno español ante el desafío independentista. Además, el presidente del Consejo ha recordado que ante esta situación no hay lugar para la mediación internacional. Todos tenemos nuestras emociones, opiniones, valoraciones, ha dicho Donald Tusk, pero aquí no hay lugar para la intervención internacional. Un par de curiosidades. El Consejo en esta ocasión ha cambiado de sede. No se ha podido hacer en el edificio nuevo de 320 millones de euros por culpa de unos humos tóxicos en la cocina. La otra, los líderes ahora mismo están cenando en el menú ñoquis con merluza ahumada y emulsión de parmesano, faisán con champiñones y de postre un poco de piña. Menos mal que ahí no se ha quemado la cocina, claro. El sábado hay Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno va a perfilar cómo continuar aplicando el artículo 155 de la Constitución. Las medidas tendrán que validarse antes en el Senado. Esta mañana expiraba el plazo para que el presidente de la Generalitat diera marcha atrás, pero Puigdemont ha dejado claro en su carta que no ha dejado nada claro en su carta, que sí declaró la independencia, pero que luego la suspendió. María Daván. Nada más recibir esa carta, el Gobierno ha querido lanzar un mensaje de firmeza y ha anunciado la activación de esa segunda fase del artículo 155, activación que tendrá que concretar el sábado el Ejecutivo en un Consejo de Ministros extraordinario. Gobierno, PSOE y Ciudadanos negociarán hasta el último momento la aplicación de unas medidas que, según Íñigo Méndez de Vigo, buscan volver a la senda constitucional y proteger los intereses de todos los españoles. Para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica está causando en Cataluña. El Gobierno quiere que el Senado tramite en una semana esas medidas. La mesa de la Cámara Alta comenzará el sábado ese camino y para ello creará una comisión ad hoc que dará un plazo de 48 horas a Puigdemont para presentar sus alegaciones. El viernes de la semana que viene podría celebrarse ya el pleno que dé luz verde al 155, pero el Ejecutivo sigue sin cerrar la puerta a una opción, que Puigdemont convoque elecciones y el problema comience a reconducirse antes de que entren en vigor. Ese adelanto electoral no está en los planes de Puigdemont por el momento, y ahora la CUP, los socios de gobierno de Juntos por el Sí, de Esquerra y Convergencia, presionan para que el Parlamento Autonómico declare la independencia antes de que se aplique el 155 al completo, es decir, la próxima semana. Buscan la fórmula que les permita retorcer el reglamento de la Cámara. Los antisistema y las entidades secesionistas siguen agitando la calle, aunque la cita esta tarde ante la delegación de gobierno en Barcelona no ha estado muy concurrida. Sobre todo lo que ha habido es lluvia. COPE en Barcelona, Álvaro García. Bajo el lema Paremos la represión, unas 200 personas se han concentrado a favor de la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Una intensa lluvia ha acompañado esta manifestación convocada por organizaciones independentistas, entre ellas la CUP. Eulalia Raguán, dirigente del partido anticapitalista, que estaba entre los manifestantes, sigue presionando al Govern para que declare cuanto antes la independencia. El 155 tendría que pillarnos proclamados ya. No esperarnos a que apliquen el 155, sino proclamar la República antes. Por lo tanto, para nosotros deberíamos proclamar la República ya y estamos trabajando en ello. Fuertes medidas de seguridad en la delegación de gobierno de Barcelona. Furgones de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han custodiado la entrada del edificio. La próxima manifestación independentista será este sábado a las 5 de la tarde en Barcelona. El Gobierno cuenta con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE. De hecho, esta misma tarde, antes de partir hacia Bruselas, el presidente ha hablado otra vez por teléfono con el secretario general del PSOE. Los socialistas respaldan que se intervenga, eso sí, de una manera muy concreta y muy específica, con la vista puesta en un adelanto electoral. Ricardo Rodríguez.
El PSOE denuncia la inadmisible amenaza de Carles Puigdemont y su tramposa oferta de diálogo, primero porque solo quiere la marcha de Cataluña de España y segundo porque pretende hacerlo en unas condiciones de bilateralidad imposibles de reconocer. Esa posición oficial la ha trasladado José Luis Ábalos. La tramposa oferta de diálogo del señor Puigdemont: no se negocia la integridad territorial de España y no asumimos la bilateralidad entre el Estado y un pretendiente a mini Estado. Aunque la comunicación con el gobierno ha sido intensa en las últimas semanas y bendigan la aplicación del 155, los socialistas van a esperar a la celebración del Consejo de Ministros extraordinario para concretar el alcance de su respaldo al paquete de medidas. Cuando estén las medidas sabremos respaldo si es absoluto, relativo y en qué grado. Esta decisión la tiene que tomar el Consejo de Ministros y a partir de ahí daremos nuestra interpretación. Bajo esa filosofía, el secretario de Organización apuesta por una intervención limitada y breve que restituya el autogobierno de Cataluña y con una convocatoria de elecciones anticipadas como salida. La intervención limitada, breve y siempre con el horizonte de restablecer la normalidad y muy particularmente la preservación del autogobierno catalán. El PSOE seguirá insistiendo en la posibilidad de una marcha atrás de Puigdemont hasta que el Senado tramite el uso de la herramienta constitucional. Y en Podemos, cuya formación en Cataluña ha apoyado el referéndum ilegal, siguen instalados en la equidistancia en colocar al mismo nivel a Rajoy y a Puigdemont y en reclamar un imposible la celebración de un referéndum pactado. Alberto Escalante. Pablo Iglesias insiste en que no es momento de echar más leña al fuego y en pedir diálogo a las dos partes. No le gusta, asegura, la amenaza de Puigdemont. La carta del señor Puigdemont revela que efectivamente no hubo ninguna declaración de independencia, pero no nos gusta que amenace con declarar una independencia que no sería legítima. Pero menos aún le gusta el 155, lo califica de error. Creo que va a conducir a una situación de involución democrática, lleva a nuestro país a un territorio inexplorado en el que se está poniendo en cuestión la autonomía de los territorios. Creo que es lo contrario a una solución. Por eso se declara preocupado y decepcionado con Pedro Sánchez. No entiende que apoye, asegura, a la extrema derecha corrupta. Pedro Sánchez hace semanas que solamente habla con Mariano Rajoy. Creo que se equivoca. Creo que podría haber construido una mayoría con nosotros y con partidos catalanes y vascos para ser presidente del gobierno, y creo que por este camino a lo que aspira es a ser vicepresidente de Rajoy. Creo que es un error. Según Iglesias, la gente no va a pensar diferente en Cataluña por el 155. Mientras tanto, continúa la fuga de empresas de Cataluña. 917 de ellas han trasladado su sede fuera de esa comunidad autónoma desde el 1 de octubre. El presidente de la patronal COE, Juan Rosell, destacaba durante la reunión del equipo económico de la Linterna la preocupación que hay en todo el sector empresarial. Joaquín Bizmanos. Rosell nos ha contado que no para de recibir llamadas de empresarios en los últimos días. Tremendo, digamos, la preocupación y el sentido de la pregunta: ¿y qué va a pasar? ¿Y qué tengo que hacer? Se han marchado ya más de 900 empresas y la lista, dice, seguirá aumentando. En función de los acontecimientos hacia donde vayan, las empresas seguirán tomando sus decisiones, no se van a quedar paradas. Le preocupa qué van a pasar con las fábricas, qué van a hacer las multinacionales. Reconoce que cuando una empresa se va es difícil que vuelva. Va a ser complicado, en algunas empresas va a ser complicado. El presidente de la patronal admite que la inversión en Cataluña está parada. Esperamos y vemos. Y confirma que el coste que va a tener para la economía es enorme. Estamos destruyendo una economía que ha costado mucho, granjearla durante muchas generaciones, y en muy poco tiempo le estamos creando unos interrogantes que van a tener un coste económico terrible en Cataluña y en España. COE ha rebajado la previsión de crecimiento para este año. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha avalado la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña por parte de Hacienda para evitar que se destinara dinero público al referéndum ilegal. Rechazan así el recurso presentado por la Generalitat. El Consejo General del Poder Judicial y 4 asociaciones judiciales han defendido el trabajo de la juez de la audiencia, Carmen Lamela, quien ordenaba el envío a prisión de los conocidos como los Jordi, los presidentes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña por sedición. Descartan que se pueda hablar en España de presos políticos. Hoy la Guardia Civil registraba la comisaría de los Mossos de Escuadra en Lérida, buscando las grabaciones realizadas el 1 de octubre, mientras crece la inquietud dentro del cuerpo porque sigue al frente el comisario Trapero en libertad con cargos por sedición. Juan Fernando Baño. Hay muchas grabaciones de ese día, de las horas previas y de las posteriores al 1 de octubre, nos dice un Mosso de Escuadra que guarda algunos de esos documentos sonoros en las que se ordenaba hacer lo justo, poco y si es nada mejor. Esos sonidos son los que busca ahora la Guardia Civil con ese registro a la sala de comunicaciones de la comisaría de Ponent, en Lleida, cabeza de una de las regiones policiales en las que se divide Cataluña. También han pedido esta mañana el contenido de los teléfonos móviles de
de 2 mandos y un agente que presuntamente participaron en esas indicaciones ilegales. También se han requisado actas elaboradas el 1 de octubre sobre su intervención en los colegios electorales. Los sindicatos del cuerpo autonómico empiezan a movilizarse ante la amenaza de la cúpula de Mossos de exigir responsabilidades disciplinarias a aquellos policías cuya pasividad y hasta connivencia con el referéndum ilegal ha quedado reflejada en 41 vídeos aportados por la Guardia Civil en la Audiencia Nacional. No así a sus mandos. Es más, el mantenimiento al frente del cuerpo del mayor Trapero, acusado de sedición, se hace ya insoportable para muchos agentes y se convierte en un argumento más de peso para que Mossos sea intervenido por Interior más pronto que tarde. Llegado ese momento, por cierto, Interior baraja sustituirlo por un comisario del propio cuerpo. Más allá de todo lo que está ocurriendo en Cataluña, destacamos el ingreso en prisión de un detenido por los incendios que han devorado 35.000 hectáreas en Galicia y dejado 4 muertos. Ahora se empieza a trabajar ya por regenerar el suelo. COPE en Galicia, Íñigo Landa, ¿eh? Prisión incondicional para este vecino de Vigo por un fuego causado el domingo en Xinzo de Limia, a pesar de que a la salida de los juzgados decía: solo quería asar un chorizo, argumento que no le ha servido para evitar la cárcel y que le puede llevar a enfrentarse a una petición de entre 1 y 5 años de prisión. Y es que se insiste cada vez más en calificar lo de este pasado fin de semana de terrorismo incendiario. Alberto Núñez Feijóo es presidente de la Xunta. Sabemos que non temos competencias directas na Guardia Civil nin na Policía Científica, pero dende logo tanto o Ministro do Interior co que falei varias veces e trasladei que isto non é unha cuestión de lumens forestais, isto é un problema de orden público. La semana que viene se ponen en marcha las ayudas con las que la Xunta quiere atender a los más perjudicados por los incendios, entre ellos las familias de los fallecidos, que tendrán un tratamiento más amplio del que se recoge para las víctimas de siniestros naturales y cuyas indemnizaciones pueden alcanzar los 75.000 euros. Por cierto, que en Portugal, donde los incendios han terminado con la vida de 43 personas, lo último es la dimisión del máximo responsable de Protección Civil, lo que se suma a la marcha de la ministra del Interior del Gobierno Socialista de Portugal. Va terminando este jueves 19 de octubre, un día en el que además ha pasado Javier Fernández Mardomingo. Colmenarejo. La linterna. Que el Gobierno y las comunidades autónomas van a recuperar en los próximos años la financiación para los programas de dependencia que se vio recortada en 2012. Entonces sufrió una merma del 15% y se pretende recuperar al menos un tercio. Lo ha anunciado en un receso de la reunión Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León. Y ese importe pues va a ser recuperado en los próximos años, ya con una intención clara, porque vamos a abordar un real decreto para abordar la financiación del mínimo, y en ese real decreto lo que se pretende sobre todo pues es recuperar al menos en el próximo año un porcentaje ya del 5% de la financiación. En Florencia ha fallecido un turista español tras caerle una piedra en la Basílica de Santa Croce. La iglesia va a estar cerrada mañana mientras se investiga lo sucedido. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En España hay 27.000 casos nuevos cada año, pero la prevención ha hecho que la supervivencia sea cada vez más alta. José Díaz Faes, presidente de la Fundación de Estudios Hematológicos. Sobre todo porque aumenta el número de casos, pero sí, algo también puede influir en que el diagnóstico de la enfermedad es mucho más preciso y no se escapan los casos. La supervivencia hace 30 años pues era del 50% y actualmente pues estamos en cifras que puede que lleguen al 70-75%. Y los Reyes han asistido hoy en Oviedo al concierto que da inicio a la agenda de actos oficiales con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Ahora están en la cena que ofrecen en su honor el presidente y los miembros del patronato de la Fundación. Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad del jueves 19 de octubre, a luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos ya en el tiempo de la tertulia de esta noche. Carlos Sánchez, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. ¿Qué tal, Javier Redondo, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan Fernández Miranda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Rayón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Sabes algo de lo que va a decir mañana el rey? ¿Has preguntado por todos los medios? Sí, he preguntado, pero el hermetismo es total. Me ha dicho que va a haber una referencia a la unidad de España y que es muy buen discurso. Le he escuchado también a Fernando Jauregui en el Confidencial decir lo mismo, pero es que normalmente los discursos del rey en Asturias son muy buenos. Sí, son verdad. Muy buenos. Los 2 o 3 últimos folios que ya habla de cosas generales, porque la primera parte del discurso va glosando la figura de los premiados, pero luego ya llega un momento donde empieza a darle un giro al discurso y llega a algún sitio donde quiere llegar. Bueno, es que el último discurso del rey a mí me parece magnífico y
y fue muy directo. No sé si aquí otra vez volverá a hacer... No sé si es el sitio para ser tan directo. Momento, probablemente no es el mismo momento. No, pero sí habrá alguna pincelada que haga referencia. Sí, porque tiene allá la cúpula de la Unión Europea. Amigo. Pues y entonces, es que irá por ahí. Bueno, pues yo creo que seguramente sea un mensaje muy europeísta. Bueno, ya salvo Bélgica, tú has dicho que es un país compuesto, yo creo que más bien es un país descompuesto. Correcto. Pero bueno, pero que salvo Bélgica, perdona, el resto de los países pues apoyan por distintos motivos, pero apoyan lógicamente a España, al gobierno español y quizá pues el rey lo agradecerá. Decía que los corresponsales extranjeros en Bruselas suelen decir que en Bélgica no hay un gobierno, lo que hay es un consejo de administración. No, es tremendo. Bélgica ni siquiera es un simulacro, o sea que es otra cosa bien distinta, pero en fin, que el belga haya tenido una posición ya de puesto de perfil hoy, pues hombre, tampoco hay que darle más importancia, cada uno tiene su guiso interno y el hombre tendrá que hacer sus equilibrios y poner la cara que tiene que poner, y ya está. Por eso, hablando de los guisos... Aquí lo que importa es lo que... La cocina echa humo. Sí, le saquemos a la cocina. Sí, pero una cocina de 350 millones. Del edificio, no una cocina. Bueno, si la cocina vale 350 millones, no hacemos avío aquí. Bueno, pues nada. Estamos aquí en la linterna, hasta las 11:30 tenemos luz para analizar todo lo que está pasando, que es mucho en este día. Ahora mismo un mensaje de línea directa. Aquí estamos a la luz de la linterna en la cadena COPE, hoy jueves 19 de octubre, al que le quedan unos cuantos minutos que vamos a aprovechar en analizar lo que ha ocurrido en este día, lo que puede suceder mañana, poniendo a la luz de la linterna los periódicos que enseguida nos irán llegando. De momento tenemos las ediciones online, los principales titulares de la prensa, tanto la que saldrá después en papel como la prensa digital. Aquí presente Carlos Sánchez con el Confidencial.com, por ejemplo, por poner un ejemplo, Rayón. Haz el favor, empieza por el de Carlos, ya que está aquí Carlos, empieza con el de Carlos. Pero vamos, encantado. El Confidencial.com, de Alemania a Eslovenia, 2 puntos. La Unión Europea cierra filas en torno a Rajoy y rechaza mediar. Ese es el titular del Confidencial.com. A subrayo eso, venga. Por ejemplo, el titular de ABC, aquí de Juan Fernández Miranda, aquí presente. El gobierno se reunirá el sábado para aplicar el 155. Sin especular. Venga. Vamos con No hagas tanta pausa que entran rápidos. Sí, son rápidos. Estos entran rápidos. Al balón dividido entran rápidos. El País, Francia y Alemania muestran su apoyo al gobierno español en la cumbre de la Unión Europea. El Mundo, el gobierno activará el sábado las medidas para intervenir Cataluña. La Razón va con una historia, la historia del aspirante a mozo que pateó la cabeza a un guardia civil el 1 de octubre. Sí, y menuda patada tú. Por detrás, menuda patada desde el suelo. La he visto en el vídeo. Ha sido detenido, como sabéis, y resulta que el tío dice, hombre, no me detengáis, que si tengo antecedentes no puedo opositar a mozo. A ver, te lo pensado cuando haga la patada, muchacho. Esto es. La Vanguardia. La Fiscalía instará al Gobierno a apartar al mayor trapero de su cargo. El periódico de Cataluña, Colau se plantea romper con el PSC por su apoyo al 155. Recuérdame que luego se lo pregunte a alguien que vamos a tener un ratito si es que se pone. Venga. El Independiente.com, comillas, si hay que detener a Puigdemont, lo tienen que hacer los Mossos, cierra comillas. Esto es la propuesta del Gobierno al Senado. Y el Español.com, Rajoy enfría más el 155. El Senado no lo aprobará hasta dentro de 12 días. Estoy apuntando aquí lo del enfriamiento, pero antes, lo de rechazar la mediación que ha hecho la Unión Europea. Y decía Carlos Sánchez, ¿por qué? Hay que explicar por qué rechazar la mediación. Yo creo que los independentistas catalanes lo que han intentado en los últimos meses, y diría incluso en los últimos años, es hacer un paralelismo entre Eslovenia y Cataluña cuando son circunstancias absolutamente diferentes. Es decir, no tiene nada que ver lo que pasó en Eslovenia con lo que pasa en Cataluña. Hoy lo que me ha hecho, también se habló de la vía kosovar, es decir, que acabó de una manera verdaderamente dramática. Hoy me ha hecho muchas gracias las declaraciones que ha hecho Putin, el presidente ruso, donde dice que haberlo pensado antes, cuando algunos países garantizaron la continuidad de Kosovo como país, lo reconocieron. Es decir, yo creo que eso es un mensaje a quien quiera escucharlo, y esos son los errores que comete la Unión Europea que al final saltan. Pero le ha faltado decir cómo resuelve estos problemas Putin. Simplemente manda los tanques, los aviones y se cepilla a media población. Sí. Punto final.
También hay que decir porque le engañaron. En el Cáucaso tienen esa en los huella, acuerdos del Helsinki firmados por Reagan y Gorbachev había un compromiso y luego posteriormente lo ratificó Bush de no tocar las fronteras. Y cuando Estados Unidos con John Kerry de secretario de Estado va a Kiev y monta una manifestación, era un claro ataque para romper ese acuerdo que se firmó. No, realmente. Por lo tanto, cada momento hay que verlo de una manera diferente. Incluso antes de Kerry, porque Bush padre, en el fondo que tenía el grupo, el lobby de ucranianos, al final acabó apostando por la independencia de Ucrania. Cuando fue en 1991, en agosto de 1991, de visita a Moscú, Gorbachev y Yeltsin querían evitar que fuera al Parlamento ucraniano, y al final dio un discurso en Ucrania, y eso fue interpretado por los rusos como uno de las primeras amenazas a la unidad del Imperio Soviético, que acabó cayendo 6 meses después, ¿no? Entonces, pues sí, también antes de la participación de Kerry, George Bush padre también. Y de Reykjavik. Sí, porque además Bush decía, no me puedo pronunciar sobre la independencia, supuesta autonomía e independencia de Ucrania, porque hay unos acuerdos firmados, pero al final fue a hablar allí e incluso dijo unas palabras en ucraniano, y esos fueron interpretados como que Estados Unidos ya se pronuncia a favor de la independencia de Ucrania. Bueno, sea lo que sea, lo que parece claro es que hoy es un mal día para Puigdemont, porque ha habido unanimidad, menos esas posiciones incómodas del belga, que no son nuevas, el apoyo ha sido cerrado a Rajoy, y yo creo que lo de Putin no era especialmente muy esperado, ¿no? No, todo lo contrario, da unidad a la Unión. Es decir, ya me parece que es de los múltiples líderes internacionales que hoy se han posicionado, a mí la que más me ha sorprendido es la declaración de Putin, sin duda. Sí, de todas formas, a mí que antes decía Rayón, como el tono, el discurso europeísta del rey, yo creo que es fundamental. Es decir, la llamada a Europa, pero yo creo que Europa también debe ser más concreta y más clara. Es decir, yo creo que Europa se enfrenta a una amenaza, y es que ahora hay un discurso, una superchería democrática, es decir, un discurso con lenguaje democrático y propaganda con disfraz democrático que no es democrático, y eso se está produciendo en toda Europa, y el nacionalismo catalán encaja en ese esquema. Quiero decir que Europa, si se quiere defender de los extremos, no es solo la idea del mercado, no es solo la idea de evitar una sedición en un territorio europeo, no, es la idea de evitar extremos, es decir, de evitar posiciones nacional populistas dentro del seno o en el corazón de la Unión Europea, porque España forma parte del corazón de la Unión Europea. Entonces, el discurso europeísta yo creo que tiene que tener también un calado político, no solo ni en términos económicos ni en términos únicamente de preservar la Unión, ¿no?, sino del sentido liberal de la Unión. Pero eso lo ha dicho esta mañana Antonio Tajani aquí con Carlos Herrera, y va en esa línea también, ¿no? Porque él sabe perfectamente, conoce lo que son los populismos, también en su país, dicho sea de paso, ¿no? Él venía, de hecho, incluso del partido de Berlusconi. Claro. En Percal. Fíjate que en Italia la Liga Norte está a punto de pactar con 5 estrellas. Que hay movimientos similares, ¿no? Sí, pero me parece muy interesante lo que dice Javier, que realmente el nacionalismo, la imagen que tenemos de ese nacionalismo feroz del siglo XX que llevó a la tragedia a toda Europa, se ha reconvertido en algo mucho más aparentemente democrático, es decir, contra las leyes, pero dando la sensación de que estamos llevando la democracia a Cataluña, cuando realmente lo que no es democrático no es cumplir la ley y no cumplir la Constitución. Pero yo creo que lo más terrible de todo, eso es muy importante, es que ellos saben que no van a conseguir nunca la independencia, que están metiendo en un barco a muchísima gente, llevándola a un callejón sin salida. Europa, por razones obvias que no hace falta ser muy ducho en política para saber, no va a aceptar nunca que haya nuevos estados dentro de la Unión Europea. Fijaos lo que ha pasado con el Brexit, es decir, se ha roto un principio que era irreversible en la Unión Europea. Es decir, no están dispuestos a que se convierta en reversible o que la Unión Europea. Y por lo tanto yo creo que eso es lo más dramático, que en Cataluña se continúe con esa política de mirar hacia adelante, cuando ellos saben que no se van a conseguir nunca la independencia, entre otras cosas, porque hablábamos antes de Eslovenia, pues que Eslovenia en 1991-92 tenía estructura de Estado. Yugoslavia era un país donde tenía el derecho de autodeterminación, y Eslovenia tenía su propio ejército, su propio cuerpo de seguridad, que al final se enfrentó con los serbios, que era, digamos, el garante delante de la política histórica de Tito.
pero Cataluña no tiene ninguna estructura de Estado, simplemente tiene unos Mossos de Escuadra que están haciendo un papel contra la Constitución y contra la ley, pero desde luego no tiene ninguna estructura de Estado que le pueda permitir salir a Europa. Me vais a permitir que salude hasta ahora, a las 10:32 de la noche, a José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Ustedes en el Partido Socialista ya saben o ya han pactado con el Gobierno el detalle del artículo 155, lo que va a enviar el Gobierno al Senado a partir del sábado? Bueno, todavía no está culminado la cuestión, estamos hablando sobre ello. Hablando sobre ello, pero ya sobre cosas concretas, o sea, ustedes van a saber antes del Consejo de Ministros lo que va en el Consejo de Ministros, ¿no? Sí, lógicamente que sí. ¿Desde cuándo están negociando con el Gobierno el detalle? Desde primeros de octubre, ¿es verdad? Déjame que me sitúe porque ya no sé. Después del referéndum ilegal, si empezaron ya las negociaciones. No, bueno, vamos a ver, lo que sí que ha habido es un contacto entre el presidente del Gobierno y el secretario general del partido, situando un poco, pues en principio compartiendo la inquietud, compartiendo salidas, alternativas, y esto ha ido madurando pues también en función de las situaciones que se han ido produciendo, pero digamos lo que es un poco ver los detalles y incorporar a otras personas pues es mucho más reciente, pero bueno, la comunicación y el diálogo en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña pues sí que se ha mantenido de un modo fluido. Hay una comisión de ustedes, un grupo de ustedes, está Carmen Calvo, Michelle Batet y José Enrique Serrano hablando con la vicepresidenta del Gobierno, ¿no? Sí, bueno, con el equipo de la vicepresidenta, a veces con la vicepresidenta. Sí. Y ahí están ustedes conociendo y aportando lo que ustedes creen que debe ser el artículo 155. Bueno, lo que creemos que puede ser la aplicación de este artículo, ¿no? Porque, claro, nunca se ha hecho, Claro. Y intentamos también pues ponderarlo en la medida en que no deja de ser una salida constitucional, o sea que tampoco es que sea una cuestión extraña, ¿no? Pero lo que tratamos es un poco pues de efectivamente que tenga un resultado eficaz, ¿no? Y que contribuya a intentar recuperar la normalidad institucional en Cataluña, ¿no? Pero para entendernos y para que quede claro, lo que aprueba el Gobierno el sábado está consensuado al detalle con el Partido Socialista. Es un acuerdo de las dos partes. En principio esa es la voluntad. Habrá que ver finalmente cómo queda y en todo caso también es verdad que nosotros tenemos muy claro que no deja de ser un acuerdo del Gobierno, por lo tanto es responsabilidad del Gobierno. Y es quien tiene que conducir el proceso y es quien tiene que dar también cuentas del acuerdo, ¿no? Le corresponde al Gobierno todo esto. Y por lo tanto creemos que debe ser el Gobierno el que explique y que nosotros hagamos de modo independiente nuestra valoración, al margen de que es cierto de que estamos tratando de trasladar nuestra forma de entender la aplicación de este artículo que, como digo, debe limitarse a recuperar el autogobierno, a poner en valor el Estatuto de Cataluña, recuperar la convivencia democrática, en fin, y volver a la legalidad, ¿no? Ese es el propósito. Y todo eso, pues en un plazo lo más breve posible, precisamente para recuperar esa normalidad. Y dígame, ¿y todo eso cómo se hace materialmente? Porque todo lo que ha hecho usted es la ley, recuperar el orden constitucional, por resumir, y eso materialmente, ¿cómo se hace? ¿A qué personas hacen eso? Pues le corresponde al Gobierno establecerlo, y es el Gobierno el que de alguna forma se hace cargo de la gestión ordinaria de los asuntos públicos, de las competencias que determine, y también pues procurar un horizonte electoral que devuelva la normalidad a Cataluña. ¿Están hablando ustedes de algún plazo? Dice usted breve, pero en política breve no sé si es un mes, 2 meses o 6 meses. Bueno, un mes, 2 meses es algo más que breve. Piénsese que si el presidente Puigdemont convocara elecciones estaríamos hablando de 54 días, ¿no? Sí. En fin, eso es lo mínimo. Sí. Pero bueno, una cuestión más bien breve, razonablemente breve. ¿Cómo se recupera de manera breve y limitada la competencia en seguridad? Hay que tomar el control de los Mossos de Escuadra, tiene que mandar a los Mossos de Escuadra a alguien a las órdenes del Gobierno, ¿no? Yo en los detalles ni estoy, como digo, no formo parte tampoco de este equipo de trabajo y no conozco exactamente los detalles, pero además es que no nos corresponde a nosotros tampoco entrar en ese detalle. ¿Pero ustedes creen que hay que recuperar la competencia de seguguridad para recuperar el orden constitucional? Bueno, entre las competencias que van a determinar, sin duda estará seguridad, como estarán otras.
es evidente que se plantea ese nivel de intervención, esas competencias, lógicamente, pues tienen que residir en la autoridad que se haga cargo de esas competencias. ¿Han tenido ustedes en la dirección del PSOE que explicar mucho dentro del PSOE este apoyo al gobierno? ¿Han tenido que hacer mucha pedagogía dentro del partido? Pues mire, no tanta, no tanta. Sí que es verdad que es un partido plural, que tiene todo, pero ese es un partido en buena medida responsable de toda la construcción democrática de estos 40 años. Ha sido un pilar fundamental de la institucionalidad en España. Nadie podría entender que estuviéramos en otra parte. Somos el único partido todavía vivo, protagonista del proceso constitucional. Y en buena medida los gobiernos socialistas han sido los que más tiempo han gobernado la democracia en este país en los últimos 40 años, los mejores de nuestra historia, sin duda. No podría entender nadie que no estuviéramos del lado de la defensa de ese Estado de Derecho social y democrático que hemos construido. Digamos que no hay otra alternativa para nosotros. Es por eso por lo que los exministros socialistas, algunos han formado parte de esos gobiernos de 22 años, son los que con más claridad hablan a la hora de pedir la aplicación del artículo 155, por la experiencia que han tenido en el gobierno. Mire, hombre, alguna responsabilidad le queda a quien ha servido para el Estado, es evidente. Claro, y también la distancia hace que las cosas también se vean de otro modo, porque tampoco ellos están urgidos en ser la alternativa de gobierno en la que nosotros estamos trabajando. Porque nosotros, además de la historia, queremos construir el futuro. Por lo tanto, el papel de cada uno y la inquietud de cada uno es muy distinto. Nosotros queremos trabajar porque el Partido Socialista gobierne este país y, por lo tanto, no renunciamos a ser la alternativa. Y eso pues nos hace ser de otro modo. Pero también es cierto que nosotros hemos tenido bien claro siempre cuál es nuestro papel y dónde teníamos que estar. Pero también es cierto que no es lo mismo una acción del gobierno de un modo o de otro. No es lo mismo quién influye sobre qué prisma se articula un acuerdo. Y es evidente que la confianza en que nosotros íbamos a estar donde teníamos que estar, pues tenía que ser previa, ¿no? Y a partir de la confianza, pues dejarnos un margen de negociación que permita pues un acuerdo en el que podamos estar compartiéndolo, ¿no? Pero temen ustedes, y voy terminando, señor Ábalos, que no quiero quitarle más tiempo, que ya es muy tarde, ¿temen ustedes que se difumine ese papel de alternativa estando tan cerca del gobierno del PP? No, mire, no, porque además hay cosas que se deben hacer por convicción, y nosotros, como digo, nosotros tenemos que estar necesariamente al lado del Estado de Derecho, social y democrático que define nuestra Constitución. Y desde luego vamos a tener muchísimas ocasiones, muchísimas oportunidades para plantear nuestra alternativa, porque evidentemente hay casos de moralidad, de regeneración democrática, de desigualdad, que constituyen grandes oportunidades para marcar nuestras diferencias con la derecha. Una cosa más y termino, o mejor dos. El calendario, y es una pregunta muy corta, el viernes 27, el lunes 30, martes 31, ¿cuándo estará ya plenamente en vigor el artículo 55? ¿Qué calendario manejan ustedes? Bueno, pues lo anunciado es que el sábado el Consejo de Ministros tome el acuerdo, a partir de ahí se remite al Senado y la tramitación incluye unas alegaciones a la Generalitat y después pues la comisión correspondiente del Senado y el Pleno. Por lo tanto, pues una semana no llegará. Y me quedaba una porque me acaba de llegar la portada del periódico de Cataluña y al hilo que le preguntaba del apoyo al gobierno, el precio del apoyo al gobierno que ustedes pueden pagar, dice el periódico de Cataluña en su portada: la alcaldesa de Barcelona, Colau, se plantea romper con el Partido Socialista en el Ayuntamiento por el apoyo socialista a la Moncloa. ¿Qué le parece? Bueno, pues me parecerá que antepone algunos intereses a la gestión municipal. Porque nosotros podríamos hacernos la misma pregunta, porque el Partido Socialista de Cataluña no le ha retirado el apoyo a la alcaldesa, ¿no? Pese a su política tan errática y pese a haber dicho unas cosas, hacer las otras y así sucesivamente. Pues mire, no lo hemos hecho por respeto a la gestión municipal y a no generar más problemas a la ciudadanía. Pero si a ella le da igual, pues es evidente que cada uno actuamos de un modo distinto. José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE. Gracias por estar en la cadena COPE, la linterna, como siempre. Gracias, buenas noches, José Luis. Muchas gracias, Adiós. buenas noches. Adiós.
ver, doctor Redondo, el PSOE está, pero a lo mejor no le gustaría estar. Bueno, no, yo no interpretaría exactamente eso. Está... ¿Porque tiene que estar? Porque tiene que estar, el propio Ábalos ha dicho, no tenemos alternativa, hemos de estar en la defensa del Estado democrático, social y de derecho, y luego le quiere ceder la responsabilidad de la ejecución del artículo al Poder Ejecutivo, que lo tiene el Gobierno de la Nación y el Partido Popular. El apoyo... Aunque el papel lo escriba a medias, ¿eh? Sí, porque lo están escribiendo a medias. Claro, lo están escribiendo a medias, pero es que aunque el gobierno tuviera mayoría absoluta, lo hubiera tenido que escribir a medias. También. O Rajoy hubiera preferido incluso hacerlo a medias, aun teniendo mayoría absoluta. En el Senado la tiene. Con lo cual, en el Senado la tiene y prefiere hacerlo a medias. Y yo creo, además hay una frase... Estado, no es un asunto. Exactamente, porque es un asunto de Estado. Entonces, el PSOE tiene que estar. Y es que ha dicho una cosa muy interesante Ábalos, y es que ha dicho que precisamente son alternativa al gobierno porque están del lado del gobierno en este asunto. Y es que es exactamente así. Si son alternativa al Partido Popular, si el Partido Socialista es alternativa al Partido Popular, alternativa política en las siguientes elecciones o cuando le toque sucederle en el gobierno, es precisamente porque está del lado de la democracia y del Estado de Derecho en este asunto. Entonces no es tanto, obviamente, es oposición y le incordia contaminarse de la función de gobierno, pero está. Es decir, yo creo que lo que hay que extraer de la posición del Partido Socialista es que ha estado. Y ha estado, yo creo que sin matices, eso sí, bombeando algún balón diciendo, bueno, esto le corresponde al gobierno, pero es que le corresponde al gobierno. Bueno, y bombeando algún otro balón, porque luego es verdad que están, pero sueltan algunas frases Sánchez por allá que se interpretan en clave partidista y que a Rajoy... me consta no le importa, eso forma parte del juego, sí, mientras claro. estén, mientras en estén el a su lado, claro. Pero qué importante es no solo el apoyo del Partido Socialista, sino el papel que está jugando en el PSOE el señor Ábalos. Muy importante, porque es en este momento la persona que tiene más clara en toda la ejecutiva del PSOE que no hay ninguna posibilidad de que el Partido Socialista siga adelante y mejore su posición en las encuestas. Sin hacer esto. Desde luego, cuando le ha preguntado Juan Pablo por la alcaldesa de Barcelona, su reacción es inmediata. No parece que sean muy amigos. Digo, no. Ábalos lo tiene muy claro. No parece que sea muy amigo de la alcaldesa de Barcelona. No, pero ahí a mí hay una cosa que me chirría. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que el Partido Socialista, si quiere ser oposición al gobierno, tiene que estar en el cauce constitucional y, por lo tanto, tiene que apoyar las medidas que tome el gobierno, para sofocar este movimiento independentista. Sí, pero yo creo que engaña ciertamente la opinión pública cuando dice que esta aplicación del 155 va a ser limitada y breve. Desgraciadamente no va a ser. No puede serlo. Y creo que los políticos tienen la obligación de decir la verdad. Y está bien que vaya arrastrando los pies para el 155, pero no es incompatible eso con decir que esto va a durar muchos años. Es decir, yo esta tarde en la redacción comentábamos cuánto podía durar la aplicación del 155 y ponía un ejemplo. El Fondo de Liquidez Autonómica, como todos sabemos, se aprobó en el año 2012 y nació con un criterio extraordinario por unas circunstancias extraordinarias. Han pasado 5 años y son los últimos 3 creciendo por encima del 3%. Las comunidades autónomas el año que viene ya no van a tener déficit público y siguen bajo la batuta de Hacienda. Por lo tanto, algo tan gordo como el 155 va a estar muchos años y hay que decirlo claramente y no pasa absolutamente nada. Y esos políticos que arrastran los pies para no tener coste político en decisiones difíciles no me gustan. Sí, de hecho, cuando ha dicho, claro, yo creo que donde más evasivas ha mostrado Ábalos, ha dicho, pues ¿cómo? Pues realmente no es competencia suya. Dice, no estoy en las negociaciones. Pero lo sabe todo. Hombre. Pero el papel si que... no sabe, peor. No, lo sabe y su obligación está en la mía preguntar y la suya responder. Claro, y responder como ha respondido y además responder lo que ha respondido. Es decir, ajustando bien la posición del Partido Socialista. Es que el problema, claro, que tenemos con el famoso artículo 155 es tal cual se lo has preguntado tú. ¿Cómo y qué? Es decir, ¿qué va a incluir y cómo se va a aplicar? Materialmente, ¿con qué manos? Las manos, ¿qué manos ponen? Hombre, ¿quién? Y además ha dicho una cosa importante. En el volante. No, ha hablado de los mozos y eso, todo el mundo lo tiene claro. Sí, es que todo pasa por ahí. Sin ninguna duda. Pero perdonadme, yo no tenía claro que el Partido Socialista Obrero Español lo tuviera claro. Pues lo tiene claro. Y lo tiene clarísimo. Tiene claro que hay que empezar por la policía. Es que es lo primero. Sí. Pero hay cierto durará. Yo estoy con. Hay cierto temor al desacato.
yo creo que ha cundido el temor a la posible rebelión, al desacato, a que los funcionarios no obedezcan y a que se genere un clima de mayor incertidumbre del que ya hay. ¿Pero a ti eso te da miedo, Javier? A mí ninguno. Pero a sí, mí ninguno. Más desacato que lo que hay ahora. A mí ninguno. Claro, porque dices, ahora mismo es verdad que habrá mucha gente que Pero dirá, yo entiendo que el presidente del gobierno actúe con prudencia. Sí, independientemente de que aquí, en las tertulias, en los comentarios, en los análisis, podamos, claro, ejercer también nuestro papel y decir si tiene que actuar más rápidamente, más lentamente. Rápidamente, claro, Mariano Rajoy no lo va a actuar, nunca actúa rápidamente. Entiendo Solo la prudencia. anda rápidamente. La pregunta es cuándo la prudencia deja de ser una virtud y pasa a ser un vicio. Exactamente, el vicio y ya. Eso se lo ha recordado hoy Aznar, lo de la prudencia. La prudencia sea interpretada como una muestra de debilidad. Vaya cara que tiene Aznar. No, hombre, vaya cara que tiene Aznar, porque es muy fácil descubrir ahora la paja en el ojo ajeno cuando la viga la metió él. Que fue la educación, que fue la seguridad, que fue la sanidad, con un agujero tremendo que tapó, y todo por gobernar en España. Esa es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Ceder para ser. Y mira, además, hay una cosa, Fernando, que a mí me parece incluso más relevante. Yo que he sido muy crítico con todo el proceso, cómo ha enfrentado este gobierno a todo el tema catalán desde hace muchos años, creo que se equivocó en el diagnóstico, creo que no reaccionó a tiempo, creo que pensaba que el soufflé se iba a diluir y no ha pasado eso. Creo que tiene una responsabilidad política enorme este gobierno. Pero lo que diferencia a otros grandes países de España es que los presidentes, gente que ha tenido mucha responsabilidad política en un país, cuando llega a situaciones muy difíciles, se ponen detrás del presidente del gobierno. Fue muy importante. Y alguien como Aznar no se ponga detrás del presidente de gobierno en estos momentos me parece una auténtica irresponsabilidad. Y fue muy importante la presencia de Felipe González y toda su guardia de corps en la recepción del 12 de octubre. La veintena larga de exministros. Era impresionante. Estos que hablan y dicen las cosas muy claritas todos. Sí, fue impresionante aquello. Pero bueno, ya sabemos realmente fue el protagonista Felipe González de esa mañana. Que fue el que tocó la campana y dijo todo el mundo aquí estaban allí Real apoyar al rey. Apoyar al rey. Al rey. Pero también es verdad, Carlos, lo que dices, que el gobierno tal vez podía haber iniciado una estrategia política con anterioridad. Cualquiera. Pero yo el principal argumento que encuentro para justificar, incluso para defender la estrategia de Rajoy, es que si no hubiese esperado tanto, el Partido Socialista no se habría subido. Claro. Sí, y ese argumento para mí es muy importante. Pero ese argumento a mí me lo daba una persona y me explicaba, no, es que Rajoy ha tenido que esperar hasta tener el Partido Socialista. Digo, pues y a desenmascarar a todo lo que significa el proceso. Pero también es verdad que en los últimos días realmente yo también siento que se ha perdido un poco el impulso optimista que generó el discurso del rey y la manifestación en Barcelona. Sí. Es decir, eso le podía haber llevado en volandas. Es verdad que forma parte más del sentimiento que de la razón, pero se ha perdido un poco ese efecto optimista, ese carro de optimismo al cual se subió la sociedad después del deprimente 1 de octubre, ¿no? Y entonces se ha perdido un poco esa inercia o esa fuerza. Vamos a ver mañana el discurso del rey. Sí, vamos a ver si reactiva. Será en otra clave, estoy de acuerdo, pero... Y vamos a ver el sábado la manifestación en Barcelona, porque además puede que llueva. A ver cuánta gente se anima a salir a la calle. Hoy 200 frente a la delegación del gobierno. Por eso, a ver el entusiasmo independentista en qué estado se encuentra. Fíjate, Juan, a mí eso tal como lo planteabas, y lo digo como diría Felipe González, que tú citabas anteriormente sin acritud, es decir, cuando se dice, claro, es que para obligar al Partido Socialista a que vaya por el 155 vamos a situar al país al borde del precipicio. No, es verdad. Me parece es arriesgado. Responsable por parte del presidente del gobierno. Que si creo que el presidente del gobierno... No lo ha hecho por eso, Carlos. Yo planteo que ese argumento justifica que haya una prudencia tal vez excesiva, es cierto. Pero es muy importante. Es verdad, pero es muy importante que el bloque constitucional esté unido, muy importante. Y eso yo creo que ha sido, junto al discurso del rey y a la manifestación de Barcelona del 8 de octubre, la tercera o la cuarta, si incluimos la salida de la Caixa y tantas empresas, los varpalos más importantes que ha habido. Claro, pero esa es mi crítica, no era solamente dirigida al gobierno, que en mi opinión ha reaccionado tarde y desde luego en las peores de las circunstancias que a ninguno nos gusta, ni al propio señor Rajoy, lo ha dicho muchas veces, voy a hacer cosas que tampoco me gustan a mí. Sí. En eso no estoy de acuerdo. Lo que estoy comentando es que la misma responsabilidad que tiene el gobierno central en todo lo que ha pasado en Cataluña, evidentemente los principales responsables son los independentistas, la tienen los otros dos
dos partidos constitucionales. Hace algunos meses, ¿por qué no se han reunido? Y lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿por qué no se han reunido y han hecho una hoja de ruta sobre qué hacer con Cataluña? Sí. Estoy hablando de principios de año, cuando se reúne la conferencia de presidentes y Cataluña se ve que no va a la conferencia de presidentes, porque ha roto ya la baraja y está jugando en otra liga, en ese momento tienen que reunirse los tres partidos y no ahora, para aplicar el 155. Es verdad, pero es que en ese momento el Partido Socialista estaba en una equidistancia absoluta entre Puigdemont y Rajoy. ¿La tendrá? Sí. Sí, es que han tenido que pasar muchas cosas, realmente han tenido que pasar desde aquel debate de campaña en 2015 que parten peras Rajoy y Sánchez, pues han tenido que recomponerse de toda esa relación en 2 años hasta poder llegar a este punto de unidad, también haciendo visible cuál es la posición del nacionalismo. Es que a mí lo que me parece, y se ha comentado yo creo que poco, lo que me parece absolutamente descarnada es la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la ley de referéndum. Es que está diciendo el Tribunal Constitucional, por unanimidad de sus 12 miembros, que no hay democracia en Cataluña, que no hay Estado de Derecho, que los ciudadanos están absolutamente desprotegidos ante un poder absoluto y arbitrario. Es que esto lo dijo ayer o antes de ayer el Tribunal Constitucional. Pero han pasado muchas cosas y han pasado, perdonadme, muchas cosas dentro del Partido Socialista Obrero Español. ¿Tú has recordado? Pues es verdad. ¿Has recordado? Sánchez ha ido y ha vuelto. Ya, pero el día de la fiesta nacional también ha recordado que estaban allí pues todos los exministros y me ha hecho mucha gracia porque Ábalos dice la inquietud de cada uno es muy distinta. Nosotros estamos luchando por ser alternativa y ellos están ya en otra cosa. Vale. Pero ahora mismo hay una sintonía entre todas en el discurso de aquellos y de estos. Y esto sí que es sorprendente dentro del PSOE. Es una gran noticia. Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias. Van viniendo los periódicos poco a poco, que enseguida sacamos a la luz de la linterna en la cadena COPE en esta noche de jueves 19 de octubre con Javier Redondo, Juan Fernández de Miranda, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Últimos minutos de la linterna de esta noche. En compañía en el tiempo de la tertulia de Carlos Sánchez, Javier Redondo, Juan Fernández de Miranda y Fernando Rayón, al que le van llegando los periódicos de mañana de las maneras más diferentes que uno pueda pensar, porque te llegan los periódicos, que algún día contaremos, Rayón, cómo te llegan los periódicos, que esa es una sección aparte del programa. Es un misterio. Unos te llegan por una vía, otros por otra, otros no te llegan y luego te aparecen por debajo de la mesa. Nunca se sabe, nunca. Pero el caso es que los cuentas, ¿eh? Bueno. La habilidad es la habilidad. Cada uno tiene la habilidad que tiene. Se inventa y acierta. Correcto. Que eso es lo más grande de todo. Que iba a decir que al oyente le da igual. Dale que se lo cuentes. Correcto, por eso. Lo importante aquí del periodismo es eso, contar las cosas. No, lo que nos pasa a los periodistas da igual. Bueno. Marta Ruiz, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Venimos contando el respaldo unánime que han dado los principales líderes europeos reunidos en Bruselas a Mariano Rajoy frente al golpe al Estado de Derecho dado por Carles Puigdemont. La Unión Europea ha repetido otra vez que no cabe la mediación que reclama insistentemente la Generalitat. Venimos contando que el sábado un Consejo de Ministros extraordinario va a aprobar las medidas para aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución. Son permanentes los contactos entre el Gobierno y el PSOE para perfilarlas. Los socialistas piden que sean limitadas. Su secretario de organización, José Luis Ábalos, ha dicho en esta linterna que no teme el coste político que les pueda traer estar junto al Gobierno en este asunto. Hay cosas que se deben hacer por convicción y nosotros, como digo, tenemos que estar necesariamente al lado del Estado de Derecho, social y democrático que define nuestra Constitución. Y desde luego vamos a tener muchísimas ocasiones, muchísimas oportunidades para plantear nuestra alternativa. También por esta linterna, por la reunión del equipo económico, ha pasado el presidente de la COE, de la patronal, Joan Rosell, quien ha expresado su tristeza por las más de 900 empresas que se han ido de Cataluña desde el 1 de octubre. Cree que el éxodo va a seguir y ve complicado que vuelvan. En función de los acontecimientos hacia donde vayan, las empresas seguirán tomando sus decisiones, no se van a quedar paradas. Pero es muy difícil que se pueda volver después de tomar las decisiones. Va a ser complicado, en algunas empresas va a ser complicado.
Y ya ha pasado durante esta linterna la última oleada de incendios en Portugal con 43 muertos. Se ha cobrado su segunda víctima política. Se trata del máximo responsable de Protección Civil, un hombre de total confianza del primer ministro, el socialista Costa, que el martes se enfrenta a una moción de censura por su gestión de los fuegos. Corresponsal en Lisboa, Begoña Iñiguez. El presidente de la Autoridad Nacional Lusa de Protección Civil, Joaquín Leitão, ha dimitido esta noche tras las numerosas críticas surgidas los últimos días a su gestión en los incendios del 15 y 16 de octubre, en los que la lista de fallecidos no para de crecer, situándose ahora en 43 personas, habiendo también 15 heridos graves. El coronel Leitão es el segundo cargo político en dimitir en Portugal, tras la ministra de Administración Interna, Constanza Urbano de Sousa. Estamos contando que el Parlamento de Venezuela ha declarado fraudulento el resultado de las elecciones regionales del pasado domingo. El chavismo ganó en 18 de los 23 estados. Y vamos a un viernes en el que vamos a estar muy pendientes de Oviedo, del Teatro Campo Amor, donde se van a entregar los premios Princesa de Asturias. Estará Rajoy, hacía 36 años que no iba un presidente del gobierno. También van a estar los presidentes de las tres grandes instituciones europeas, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, que van a recoger el premio a la Concordia otorgado a la Unión Europea. Y los oyentes, Paloma Rodríguez, ¿qué están diciendo en esta noche? Pues los internautas han dado su opinión esta tarde sobre la respuesta de Puigdemont al gobierno de Rajoy. Fernando en Facebook comenta que esto se parece ya a una película de los hermanos Marx, aquello de la parte contratante de la primera parte. Nico cree que nos está tomando el pelo a todos y Gloria y María ven que Puigdemont está sometido a lo que le impone la CUP. En el Twitter Javier dice que todo esto es un sinsentido. Y en este 19 de octubre también teníamos que hablar de la lucha contra el cáncer de mama. Las redes nos han servido para recibir muchos mensajes de apoyo a las mujeres que luchan día a día contra el cáncer. África agradece el ejemplo de quien ha tenido que convertirse en una persona valiente sin quererlo, y en Twitter Julio llama a todas esas luchadoras heroínas. Ya que te has puesto últimamente a leer las viñetas de Nieto en ABC, la de mañana tampoco está mal, ¿eh? La del fe de ratas de mañana, ¿eh? No, lo que pasa es que esta vez no hay ratas en el chiste, sino simplemente está Rajoy sentado en esos... Una mecedora. Más que mecedora, es un sillón de estos de orejas tan acogedores. Sí, bueno, eso hay unos cabezazos ahí a derecha e izquierda que no veas tú. Que planchas la oreja. Vamos, esos son los mejores. Eso es. Anda que no echas dos siestas en esos sillones, Rayón. Ahí te quedas, vamos. Dice, yo creo que son dos pájaros los que están hablando uno con otro. Se asoman a la ventana y dicen, no hay que impacientarse, todo lleva su tiempo, y si Rajoy está tardando en aplicar el 155 será por algo, y es que está haciendo una manta en la que pone el 155, pero claro, es una manta larguísima, ¿no? Claro, la lleva tejiendo años ya. Sí. Prácticamente. Como Penélope, vamos. Más o menos. Pero vamos. Por cierto, que me dicen los entendidos en arte que es un sillón orejero. Orejero, eso sí señor. Es correcto. Es orejero. Exacto, pero bueno. Bueno, aquí las orejeras son un poco bajas, pero es orejero, sí. Correcto. El de la oreja que planchas es orejero. Pues ahora cuenta más periódicos. Espera un momento, anda. Vamos a ir apagando la linterna esta noche en compañía de Javier Redondo, Juan Fernández de Miranda, Carlos Sánchez y Fernando Rayón, con los periódicos de mañana encima de la mesa. Me da la impresión de que entre las imágenes que vamos a ver mañana, que son las de hoy, y las de mañana que veremos pasado, hay una especie de ejercicio de europeísmo alrededor de Rajoy, porque hoy ha estado en el Consejo Europeo, mañana el Consejo Europeo viene a Oviedo, porque en realidad viene a Oviedo toda la Unión Europea a recibir ese premio, va a estar el presidente del Gobierno, y se va a visualizar el respaldo de la Unión Europea a España, a la España constitucional, a la democracia del 78, porque esto de Podemos, doctor Redondo, le llaman el régimen, pero hay que llamarle la democracia del 78. Sí, ahora dicen también los partidos dinásticos o los partidos de la monarquía. Bueno, sí. La democracia del 78, con permiso. Para el régimen el anterior. Exactamente, para el régimen el anterior. O para el régimen en el que estoy yo metido va a perder peso, pero vamos, eso es otra cosa. En ABC está el presidente del Gobierno Francia está con nosotros. Vamos a ver, la fotografía de portada, por lo menos de La Vanguardia, del periódico de Cataluña, de ABC y La Razón, me falta por llegar El País, que llevaba una foto parecida, creo, y El Mundo creo que va a coincidir. Es una fotografía de Mariano Rajoy hablando con Macron, precisamente en la cumbre europea. Por cierto, que me va a dar la razón, ¿te acuerdas ese gesto que tuvo en la fiesta
con el rey en el salón del trono, que alguien dijo que le estaba llamando la atención Rajoy al rey porque estaba levantando el dedito. Le estaba explicando lo que acababa de ocurrir en la base de los Llanos. Claro, bueno, pues es que yo estaba informando al rey del accidente del Eurofighter. Bueno, pero yo tuve que decir que es que Rajoy habla con el dedo, y aquí tiene el dedo disparado mientras está hablando con Macron, y vais a ver mañana en la fotografía que también se le dispara el dedo. No es que esté ya riñéndole sus a gestos Macron. Habituales a la hora de hablar incluyen, en fin, el dedo. Esto es, bueno, pues esa es la fotografía que vamos a ver mañana. A mí me sorprende que esté también en La Vanguardia y en el periódico, la verdad me sorprende porque, bueno, pues el titular grande va de otra cosa. Por ejemplo, en La Vanguardia Rajoy pone en marcha la intervención del Govern, y en el periódico de Cataluña PP y PSOE activan el 155 con el aval de la Unión Europea. La misma fotografía de portada, como decía, que ABC. ABC tiene un pie de foto que dice: Europa cierra filas con Rajoy. El presidente del gobierno recibió ayer el apoyo de los principales líderes europeos ante el desafío secesionista. En la imagen, Macron y Rajoy antes de su encuentro bilateral en la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Titular grande de ABC: un 155 limitado y elecciones en Cataluña para la primavera. Gobierno y PSOE negocian nombrar un sustituto temporal de Puigdemont con rango de ministro para reinstaurar la legalidad. Yo creo que la clave está aquí en la persona, ¿eh? Vuelvo a leer. Gobierno y PSOE negocian nombrar un sustituto temporal de Puigdemont con rango de ministro, es decir, que estará en el Consejo de Ministros, para reinstaurar la legalidad. Pues tendrá que haber sido ministro. O igual es uno de los ministros. ¿O lo fue? No, Margallo no puede ser. No. O ministra. No, por favor. Ministra. O un superdelegado del gobierno. Bueno, lo sabremos el sábado. Hombre, el margen de maniobra que tiene, desgraciadamente, y lo digo porque la Constitución no se ha actualizado hace 40 años, es enorme. Quiere decir, porque el presidente del gobierno en este asunto tiene mucho que decir porque no hay nada legislado. Claro. A mí en esta historia... Ponga lo que ponga, vale. Se ha llamado, decía antes que hay cosas que prestamos poca atención. A mí me llama mucho la atención y me entristece desde el punto de vista constitucional que sea el Senado el que toma la decisión política más importante de los últimos 40 años. Un organismo realmente inoperante, es decir, que nació para ser una cámara territorial. Por eso la toma, porque es la cámara territorial, de representación territorial. Al ser la cámara de representación territorial, se pronuncia sobre una cuestión. Es lo que decía la Constitución del 78, que tenía que ser la cámara territorial, pero nunca lo ha sido. Pero fíjate, Carlos, la paradoja, porque yo estoy de acuerdo contigo. El sábado va a empezar a funcionar como cámara territorial. Efectivamente, 40 años de retraso. La paradoja es que por fin el Senado va a hacer algo, y algo decisivo. Claro, muy importante. De hecho, también podríamos recordar que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, se elige por listas abiertas y desbloqueadas. Claro. Un sistema de representación que sobrerepresenta a las provincias donde tiene más fuerza. Sí, pero son listas abiertas y desbloqueadas. Si fuera un sistema proporcional, como dice la Constitución, el Senado no tendría mayoría absoluta del Partido Popular. Pero no puede ser, de todos modos es otro debate, pero no puede ser de otra manera al ser Cámara de Representación Territorial. Digamos, todos los territorios tienen que estar representados de la misma manera. Realmente es el federalismo que quiere el Partido Socialista. Está en el Senado. Hay un detalle. Por 52 provincias. Hay un detalle importante también. Por islas. ¿Cuál es la comisión en la que se trata este tema? ¿La Comisión General de Comunidades Autónomas o una comisión ad hoc creada para esta cuestión? Y es importante porque si es la... Y luego eso va a pleno. Exacto, y luego al final... Es una comisión que se crea, que trabaja 3 días, elabora el documento o le da visto bueno al documento y luego va al pleno. Eso es. En cualquier caso va al pleno, pero si es la Comisión de Comunidades Autónomas, los presidentes autonómicos pueden ir. O sea, que hay derivadas. Un matiz al profesor Redondo. Es decir, la representación territorial evidentemente corresponde al Senado, pero se puede representar territorialmente por provincias o por comunidades autónomas. En un país que está estructurado casi federalmente por comunidades autónomas, no tiene sentido que el Senado sea provincialmente. Porque eso que hay que superar a Javier de Burgos 1833, hay que superarlo, ¿no? Creo que ya se merece un descanso. Tiene razón Carlos. Bueno, La Razón titula: el 155 limitará la función del Parlamento, pero no lo disolverá. Gobierno y PSOE sopesan si relevar a toda la Generalitat y colocar al frente a un ministro para Cataluña. El artículo se votaría en el Senado el 30 o 31 de octubre. Incluso hay quien cree que podría votarse el viernes 27. El mundo... Depende de la prisa.
Votación que va a ser, coincidiendo con Halloween, susto o muerte. Correcto, si es el 31 es Halloween. El Mundo titula: PP y PSOE se dan 2 semanas para aplicar un 155 de mínimos. En realidad le están dando otro plazo. Sí, porque además, que antes decía Juan sobre si es la comisión de las comunidades autónomas o es una comisión que se crea ad hoc, realmente contempla también el procedimiento, el que Puigdemont vaya Claro, y se explique. Claro. Y ahora no sabemos si va a ir y se va a explicar. Se le va a dar un plazo de alegaciones, claro, de claro, 48 por eso horas. es que está contemplado el plazo de alegaciones. Y además es lógico, fíjate, una de las críticas con más razón que se han hecho a todos los independentistas en los famosos plenos de después del 1 de octubre fue que se hizo una pisonadora realmente con la oposición, donde no se lo dejó prácticamente hablar, una intervención muy breve aquellos días. Es decir, yo creo que está bien que se aplique 155 con garantías y con el tiempo que sea necesario. Si se habló hace algunos días, incluso algún miembro del gobierno dijo que en 5 o 6 días eso estaba resuelto. Creo eso que hubiera sido una mala señal desde el punto de vista democrático. Es verdad, es enviar un mensaje a Europa. Claro, y hay ciertos... en el Parlamento se respetan los plazos. Claro, hay ciertos vacíos en cuanto que, por ejemplo, decía una información de Cristina de la Hoz en El Independiente que el gobierno temía que Puigdemont presentara un recurso de amparo, y sin embargo hay expertos constitucionalistas que creen que no cabe el recurso de amparo del presidente de la Generalitat ante la aplicación del 155. O sea, ahí también va a haber lío jurídico, de tal manera que todo tiene que llevar también sus plazos, precisamente por lo que dicen Carlos y Juan, para demostrar que esto realmente es un Estado de Derecho y es absolutamente garantista. El País titula: rotundo mensaje de Europa a favor de una España unida. La fotografía es de Merkel, Theresa May y de Macron en la cumbre conversando. 2 titulares más: momento decisivo de la crisis institucional de Cataluña. El gobierno intervendrá la autonomía para frenar la secesión. Y destaca también otra noticia económica. Dice: la suerte también traslada su sede social. Y es que, como sabéis, la Bruja de Oro, la lotería, pues deja de estar en Cataluña. ¿Y a dónde se ha ido? A Navarra, ¿no? A Navarra, la sede social, y la sede fiscal a Madrid. Y hablando de noticias económicas, en la portada del periódico de Cataluña, los independentistas llaman a retirar hoy dinero de los cajeros, hoy por mañana. Con esas noticias está abriendo el Confidencial de Carlos Sánchez hasta ahora de la noche. Me lo acaba de decir. Lo han cambiado y, bueno, pues igual si los independentistas llaman a retirar el dinero de los cajeros, hay gente que va y encima mete dinero. Esto es como... Bueno, en política hay una vieja praxis, ¿no? Que aquello de cuanto peor mejor, ¿no? Que yo creo que hay toda una estrategia para que el problema de la economía catalana contamine a la economía española, y en algún momento determinado, si el 18 la economía crece mucho menos de lo estimado o de lo previsto inicialmente, en ver que el problema catalán ya no solamente afecta a los catalanes, sino que realmente afecta a toda España, y eso puede obligar al gobierno no digo a negociar, pero por lo menos a buscar alguna salida más pactada. Pero vaciar los cajeros, bueno, eso puede ocurrir cualquier día que la gente esté de fiesta y se vacían los cajeros, o sea que no sé qué daño se le va a generar a las entidades, porque además hay unos límites para sacar dinero de los cajeros, está limitado al día para cada usuario, y eso puede ocurrir al final de cualquier día. Hacerlo todo a la vez, bueno, pues entonces se quedan los cajeros secos. Durante muchos días. Bueno, pero España, depende luego si reponen o no reponen. Si tienen dinero. Tienen para reponer o no, o dicen, no, ya no repongo hasta que pase la tormenta. Oiga, que quiera dinero que entre al banco y lo pida en ventanilla, no lo sé, si quiere sacarse los fondos, los dineros de su cuenta, no sé. Es decir, que en España había momentos como eran los consejos de administración de las cajas de ahorro, donde empezaban a salir dineros de la antigua Caja Madrid impresionantes. Eso no tenían límite en las cajas. No. Las tarjetas Black no tenían límite. Con el Popular se ha vivido hace muy poco en España. También. Bueno, me llegan las páginas interiores de ABC. Por cierto, mañana Carlos Herrera escribe: cartas iban y venían. Dice: el inexplorado 155, tantas veces reclamado, plantea dudas, pero es el único camino dejado a la administración. Y Ignacio Camacho tiene un artículo que titula Testosterona con reparos, y el sumario dice: ni Puigdemont se atreve a declarar la independencia, ni Rajoy desea aplicar el 155. Ambos están cómodos en este limbo. Esta idea se la he escuchado ya. Sí. Bueno, hay un asunto que está en la página 2 de ABC, y son las declaraciones en la Audiencia Nacional por los sucesos ocurridos el 20 y el 21 de septiembre en la Consejería de Economía. Bien. En el Paseo de Gracia con la Gran Vía.
Titular: el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña dirigió e incitó el asedio a la Guardia Civil. Voy a leer porque algunos dirán, ¿y este señor por qué está en la cárcel? Si lo único que hizo fue subirse encima de un coche. En la cárcel donde le dicen vivió a España. Dice, las declaraciones en la Audiencia Nacional en la causa abierta por sedición demuestran que Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, lideró el encierro a los guardias civiles y a la comisión judicial que investigaban el 1 de octubre. De hecho, el jefe de la Asamblea Nacional catalana se convirtió en la verdadera autoridad por encima de los Mossos d'Esquadra, que lo presentaron a la Guardia Civil como mediador. Sigo leyendo. Sánchez puso condiciones a los agentes que registraban la sede de la Consejería de Hacienda. A una comisión judicial le puso condiciones. Efectivamente. Puso condiciones. Joder, qué suerte tienen algunos, tú. No, pero fíjate, las condiciones. Ofreció a los guardias civiles facilitar la entrada de los arrestados en la Consejería, pero solo si no iban esposados y con solo 2 agentes de paisano. El fiscal del caso sostuvo que el presidente de la Asamblea Nacional de Catalana incitó, movilizó y dirigió las coacciones a la Guardia Civil. Estuvo en contacto telefónico con el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, al que llamaba por teléfono delante de los guardias. Para darle instrucciones. Son las... Evidentemente. Son los audios de la declaración en la Audiencia Nacional ante la juez Lamela del señor Trapero, el señor Sánchez, la interventora de los Mossos, es decir, la que obedecía órdenes de Trapero, o debería obedecer órdenes de Trapero, pero las obedecía de Jordi Sánchez, que dirigía el la señor unidad de la allí ANC, sobre el terreno, sí. la letrada de la comisión judicial, que es esta mujer que tuvo que salir por un teatro, sí, y los guardias civiles, y los guardias civiles como testigos. Y el relato que se escucha de todos ellos, que son largos, revela que efectivamente el líder, la autoridad, era Jordi Sánchez. Y los Mossos estaban sometidos a sus directrices. Yo no sé dónde estaba el gobierno catalán y no sé dónde estaban los Mossos d'Esquadra, pero al final lo que propició es que una comisión judicial no pudo hacer su trabajo. Los audios, mañana los podremos escuchar en abc.es, son terroríficos. Hay 3 sumarios. Uno del teniente de la Guardia Civil dice: no sé por qué estaba ahí Sánchez, fue surrealista. Bueno, pues sí, estaba porque era el que mandaba esto. Porque tuvo una presencia muy determinante en todo lo que sucedió aquella noche, parece evidente. Es decir, aquí el debate desde el punto de vista jurídico es qué tipo penal se le aplica. Si es el de sedición, que es extremadamente grave, que son hasta 10 años. Se le aplica ese, ¿no? Se le aplica ese, o 15 años en caso de ser un cargo público, que en este caso no lo es, aunque es semipúblico realmente, porque forma parte casi del está subvencionado por la Generalitat, para gobierno, o bien un tipo penal mucho más suave, como puede ser desacato, coacciones a las autoridades, que ya entraría la ley de seguridad ciudadana, y no tanto la vía de la sedición, que es una vía verdaderamente dura. Ese es el debate. Pero el debate jurídico es ese, pero al final el relato de todos los intervinientes en estas declaraciones lo que revela es que los Mossos no hicieron su labor. Es decir, en cuanto a Jordi Sánchez, lo que dices es cierto, pero ¿y el señor Trapero? Sí, claro, yo me refería a Jordi Sánchez y Cuixart. Exacto, y el señor Trapero, ¿qué pintaba ahí? Queda en evidencia que se inhibieron. En los audios dice el intendente de los Mossos: no hicimos perímetro, la gente no era violenta. Y Jordi Sánchez dice, porque también hay un audio de Jordi Sánchez, el que no declaró fue el otro Jordi, Cuixart, dice Jordi Sánchez: fue improvisado, no se lanzó ninguna consigna. Bueno. No, simplemente daba órdenes, o sea, esto es impresionante, o sea, no había consignas porque había órdenes, ¿no? ¿Qué más te queda? Pues mira, hablando de dinero, también en la página 2 de ABC, los españoles han declarado 156.122 millones de euros de patrimonio en el extranjero. Pues es una pasta. Hay gente que tiene mucha pasta. Sí. Bueno, ya Hacienda lo sabe, estamos más tranquilos. Decir más, pero... Afortunadamente habría que decir, porque significa que muchos españoles están trabajando fuera, tienen ingresos, tienen patrimonio legal. Estamos hablando todo esto es legal, de manera ilegal. Todo esto es legal. Digo, para dejarlo bien claro. Y me llega el mundo la portada. Que no es delito tener dinero fuera de España, basta con que lo sepa Hacienda. Y además es una buena noticia que España se abra al exterior, que es decir, que no volvamos a la autarquía donde todo el dinero estaba aquí metido en un corralito. Correcto. Al llegarme la portada veo los sumarios del Mundo. AS, PP y PSOE se dan 2 semanas para aplicar un 155 de mínimos. Dicen: activan mañana el artículo, pero el Senado no lo aprobará hasta finales de mes. Esperan que en ese plazo se convoquen elecciones y Puigdemont amenaza con votar la independencia en el Parlamento. Sí.
Hay una noticia también en la Portada del Mundo que no veo en otros. El presidente del Banco Sabadell prepara su traslado a Madrid. Cerca de 1 millar de empresas han abandonado ya Cataluña por la inseguridad jurídica. ¿Qué te queda? A ver, en ABC, por ejemplo. Pues mira, en ABC me queda, bueno, lo comentamos ayer, pero como este hombre se lo merece todo, China fomenta el culto a Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista. Bueno, pues el culto. Es lo que tienen los dictadores. Ni una fisura, ¿eh? Vamos. Culto a la personalidad que ahí el que se no mueve, se veía desde Mao. No es que se haga la foto, es que iba a decir, no lo digas. Desaparece. Y un tema que ha salido, que está en la portada de La Vanguardia y El Periódico. El Periódico, se lo has comentado a José Luis Ábalos, Colau se plantea romper con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona por el apoyo socialista a la Moncloa. Y en La Vanguardia, presiona a Colau en su partido para que rompa con el PSC. Apagamos. Adiós, Carlos Sánchez. Hasta la próxima, compañero. Adiós, muy buenas. Adiós, doctor Redondo. Hasta Javier. muy pronto. Adiós, Juan Fernández Miranda. Da recuerdos en la ABC de mi parte. Hecho. Haz el favor, Rayón, de descansar este fin de semana y hasta la semana que viene. Querido Muy Fernando. buenas noches. En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Marta Ruiz. Rayón no viene mañana, pero los demás sí. Aquí estaremos a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad. Mañana viernes 20 de octubre, Santos Honorio, Vidal y Adelina. Que pasen una buena noche, viene el partidazo ya con Castaño y compañía. Y sobre todo que les vaya bien. Aquí seguimos. Buenas noches. Salud de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el tiempo de la tertulia, esta noche con Carlos Sánchez, Juan Fernández Miranda, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes las noticias que pasan hasta ahora por Bruselas, Consejo Europeo, reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Lo que está pasando en España, en Cataluña, no está en la agenda oficial de la cita, centrada en el Brexit, en la salida del Reino Unido de la Unión Europea y en la situación de la negociación, que está encallada. No está Cataluña en la agenda oficial, pero se ha hablado de lo que está ocurriendo en España, del independentismo y del golpe nacionalista en España. El presidente Rajoy ha recibido el respaldo de sus socios europeos en la defensa de la Constitución en la Unión Europea, a excepción de Bélgica, que mira para otro lado y mira para su problema, que es un país compuesto y con muchas dificultades. El presidente del Consejo Europeo ha descartado otra vez una intervención o mediación por parte de la Unión. Rajoy ha mantenido un encuentro bilateral hace unos minutos con el presidente francés Macron. Nos situamos ya en Bruselas, en la sede de ese Consejo Europeo. Ahí está José Luis Concejero. Hoy es el día en el que todos hablan claro. Lo han hecho los presidentes de Francia y Alemania, que han apoyado la posición del gobierno español ante el desafío independentista. Además, el presidente del Consejo ha recordado que ante esta situación no hay lugar para la mediación internacional. Todos tenemos nuestras emociones, opiniones, valoraciones, ha dicho Donald Tusk, pero aquí no hay lugar para la intervención internacional. Un par de curiosidades. El Consejo en esta ocasión ha cambiado de sede. No se ha podido hacer en el edificio nuevo de 320 millones de euros por culpa de unos humos tóxicos en la cocina. La otra, los líderes ahora mismo están cenando en el menú ñoquis con merluza ahumada y emulsión de parmesano, faisán con champiñones y de postre un poco de piña. Menos mal que ahí no se ha quemado la cocina, claro. El sábado hay Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno va a perfilar cómo continuar aplicando el artículo 155 de la Constitución. Las medidas tendrán que validarse antes en el Senado. Esta mañana expiraba el plazo para que el presidente de la Generalitat diera marcha atrás, pero Puigdemont ha dejado claro en su carta que no ha dejado nada claro en su carta, que sí declaró la independencia, pero que luego la suspendió. María Daván. Nada más recibir esa carta, el Gobierno ha querido lanzar un mensaje de firmeza y ha anunciado la activación de esa segunda fase del artículo 155, activación que tendrá que concretar el sábado el Ejecutivo en un Consejo de Ministros extraordinario. Gobierno, PSOE y Ciudadanos negociarán hasta el último momento la aplicación de unas medidas que, según Íñigo Méndez de Vigo, buscan volver a la senda constitucional y proteger los intereses de todos los españoles. Para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica,
está causando en Cataluña. El Gobierno quiere que el Senado tramite en una semana esas medidas. La mesa de la Cámara Alta comenzará el sábado ese camino y para ello creará una comisión ad hoc que dará un plazo de 48 horas a Puigdemont para presentar sus alegaciones. El viernes de la semana que viene podría celebrarse ya el pleno que dé luz verde al 155, pero el Ejecutivo sigue sin cerrar la puerta a una opción: que Puigdemont convoque elecciones y el problema comience a reconducirse antes de que entren en vigor. Ese adelanto electoral no está en los planes de Puigdemont por el momento, y ahora la CUP, los socios de gobierno de Juntos por el Sí, de Esquerra y Convergencia, presionan para que el Parlamento Autonómico declare la independencia antes de que se aplique el 155 al completo, es decir, la próxima semana. Buscan la fórmula que les permita retorcer el reglamento de la Cámara. Los antisistema y las entidades secesionistas siguen agitando la calle, aunque la cita de esta tarde ante la delegación de gobierno en Barcelona no ha estado muy concurrida. Sobre todo lo que ha habido es lluvia. COPE en Barcelona, Álvaro García. Bajo el lema "Paremos la represión", unas 200 personas se han concentrado a favor de la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Una intensa lluvia ha acompañado esta manifestación convocada por organizaciones independentistas, entre ellas la CUP. Eulalia Raguán, dirigente del partido anticapitalista, que estaba entre los manifestantes, sigue presionando al Govern para que declare cuanto antes la independencia. El 155 tendría que pillarnos proclamados ya. No esperarnos a que apliquen el 155, sino proclamar la República antes. Por lo tanto, para nosotros deberíamos proclamar la República ya, y estamos trabajando en ello. Fuertes medidas de seguridad en la delegación de gobierno de Barcelona. Furgones de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han custodiado la entrada del edificio. La próxima manifestación independentista será este sábado a las 5 de la tarde en Barcelona. El Gobierno cuenta con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE. De hecho, esta misma tarde, antes de partir hacia Bruselas, el presidente ha hablado otra vez por teléfono con el secretario general del PSOE. Los socialistas respaldan que se intervenga, eso sí, de una manera muy concreta y muy específica, con la vista puesta en un adelante electoral. Ricardo Rodríguez. El PSOE denuncia la inadmisible amenaza de Carles Puigdemont y su tramposa oferta de diálogo, primero porque solo quiere la marcha de Cataluña de España y segundo porque pretende hacerlo en unas condiciones de bilateralidad imposibles de reconocer. Esa posición oficial la ha trasladado José Luis Ábalos. La tramposa oferta de diálogo del señor Puigdemont: no se negocia la integridad territorial de España y no asumimos la bilateralidad entre el Estado y un pretendiente a mini Estado. Aunque la comunicación con el Gobierno ha sido intensa en las últimas semanas y bendigan la aplicación del 155, los socialistas van a esperar a la celebración del Consejo de Ministros extraordinario para concretar el alcance de su respaldo al paquete de medidas. Cuando estén las medidas, sabremos el respaldo, si es absoluto, relativo y en qué grado. Esta decisión la tiene que tomar el Consejo de Ministros y a partir de ahí daremos nuestra interpretación. Bajo esa filosofía, el secretario de Organización apuesta por una intervención limitada y breve que restituya el autogobierno de Cataluña y con una convocatoria de elecciones anticipadas como salida. La intervención limitada, breve y siempre con el horizonte de restablecer la normalidad y muy particularmente la preservación del autogobierno catalán. El PSOE seguirá insistiendo en la posibilidad de una marcha atrás de Puigdemont hasta que el Senado tramite el uso de la herramienta constitucional. Y en Podemos, cuya formación en Cataluña ha apoyado el referéndum ilegal, siguen instalados en la equidistancia en colocar al mismo nivel a Rajoy y a Puigdemont y en reclamar un imposible la celebración de un referéndum pactado. Alberto Escalante. Pablo Iglesias insiste en que no es momento de echar más leña al fuego y en pedir diálogo a las dos partes. No le gusta, asegura, la amenaza de Puigdemont. La carta del señor Puigdemont revela que efectivamente no hubo ninguna declaración de independencia, pero no nos gusta que amenace con declarar una independencia que no sería legítima. Pero menos aún le gusta el 155, lo califica de error. Creo que va a conducir a una situación de involución democrática, lleva a nuestro país a un territorio inexplorado en el que se está poniendo en cuestión la autonomía de los territorios. Creo que es lo contrario a una solución. Por eso se declara preocupado y decepcionado con Pedro Sánchez. No entiende que apoye, asegura, a la extrema derecha corrupta. Pedro Sánchez hace semanas que solamente habla con Mariano Rajoy. Creo que se equivoca. Creo que podría haber construido una mayoría con nosotros y con partidos catalanes y vascos para ser presidente del gobierno, y creo que por este camino a lo que aspira es a ser vicepresidente de Rajoy. Creo que es un error. Según Iglesias, la gente no va a pensar diferente en Cataluña por el 155. Mientras tanto, continúa la fuga de empresas de Cataluña. 917 de ellas han trasladado su sede fuera de esa comunidad autónoma desde el 1 de octubre. El presidente de la patronal COE, Juan Rosell, destacaba durante la reunión del equipo económico de la Linterna la preocupación que hay en todo el sector empresarial. Joaquín Bizmanos. Rosell nos ha contado que no para de recibir llamadas de empresarios en los últimos días. Tremendo, digamos, la preocupación y el sentido de la pregunta: ¿y qué va a pasar y qué tengo que hacer? Y
Se han marchado ya más de 900 empresas y la lista, dice, seguirá aumentando. En función de los acontecimientos hacia donde vayan, las empresas seguirán tomando sus decisiones, no se van a quedar paradas. Le preocupa qué van a pasar con las fábricas, qué van a hacer las multinacionales. Reconoce que cuando una empresa se va es difícil que vuelva. Va a ser complicado, en algunas empresas va a ser complicado. El presidente de la patronal admite que la inversión en Cataluña está parada. Esperamos y vemos. Y confirma que el coste que va a tener para la economía es enorme. Estamos destruyendo una economía que ha costado mucho, granjearla durante muchas generaciones, y en muy poco tiempo le estamos creando unos interrogantes que van a tener un coste económico terrible en Cataluña y en España. COE ha rebajado la previsión de crecimiento para este año. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha avalado la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña por parte de Hacienda para evitar que se destinara dinero público al referéndum ilegal. Rechazan así el recurso presentado por la Generalitat. El Consejo General del Poder Judicial y 4 asociaciones judiciales han defendido el trabajo de la juez de la audiencia, Carmen Lamela, quien ordenaba el envío a prisión de los conocidos como los Jordi, los presidentes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña por sedición. Descartan que se pueda hablar de España en España de presos políticos. Hoy la Guardia Civil registraba la comisaría de los Mossos de Escuadra en Lérida, buscando las grabaciones realizadas el 1 de octubre, mientras crece la inquietud dentro del cuerpo porque sigue al frente el comisario Trapero en libertad con cargos por sedición. Juan Fernando Baño. Hay muchas grabaciones de ese día, de las horas previas y de las posteriores al 1 de octubre, nos dice un Mosso de Escuadra que guarda algunos de esos documentos sonoros en las que se ordenaba hacer lo justo, poco y si es nada mejor. Esos sonidos son los que busca ahora la Guardia Civil con ese registro a la sala de comunicaciones de la comisaría de Ponent, en Lleida, cabeza de una de las regiones policiales en las que se divide Cataluña. También han pedido esta mañana el contenido de los teléfonos móviles de 2 mandos y un agente que presuntamente participaron en esas indicaciones ilegales. También se han requisado actas elaboradas el 1 de octubre sobre su intervención en los colegios electorales. Los sindicatos del cuerpo autonómico empiezan a movilizarse ante la amenaza de la cúpula de Mossos de exigir responsabilidades disciplinarias a aquellos policías cuya pasividad y hasta connivencia con el referéndum ilegal ha quedado reflejada en 41 vídeos aportados por la Guardia Civil en la Audiencia Nacional. No así a sus mandos. Es más, el mantenimiento al frente del cuerpo del mayor Trapero, acusado de sedición, se hace ya insoportable para muchos agentes y se convierte en un argumento más de peso para que Mossos sea intervenido por Interior más pronto que tarde. Llegado ese momento, por cierto, Interior baraja sustituirlo por un comisario del propio cuerpo. Más allá de todo lo que está ocurriendo en Cataluña, destacamos el ingreso en prisión de un detenido por los incendios que han devorado 35.000 hectáreas en Galicia y dejado 4 muertos. Ahora se empieza a trabajar ya por regenerar el suelo. COPE en Galicia, Íñigo Landa. Prisión incondicional para este vecino de Vigo por un fuego causado el domingo en Xinzo de Limia, a pesar de que a la salida de los juzgados decía: solo quería asar un chorizo, argumento que no le ha servido para evitar la cárcel y que le puede llevar a enfrentarse a una petición de entre 1 y 5 años de prisión. Y es que se insiste cada vez más en calificar lo de este pasado fin de semana de terrorismo incendiario. Alberto Núñez Feijóo es presidente de la Xunta. Sabemos que non temos competencias directas na Guardia Civil nin na Policía Científica, pero dende logo tanto o Ministro do Interior co que falei varias veces e trasladei que isto non é unha cuestión de lumens forestais, isto é un problema de orden público. La semana que viene se ponen en marcha las ayudas con las que la Xunta quiere atender a los más perjudicados por los incendios, entre ellos las familias de los fallecidos, que tendrán un tratamiento más amplio del que se recoge para las víctimas de siniestros naturales y cuyas indemnizaciones pueden alcanzar los 75.000 euros. Por cierto, que en Portugal, donde los incendios han terminado con la vida de 43 personas, lo último es la dimisión del máximo responsable de Protección Civil, lo que se suma a la marcha de la ministra del Interior del Gobierno Socialista de Portugal. Va terminando este jueves 19 de octubre, un día en el que además ha pasado Javier Fernández Mardomingo. Colmenarejo, la linterna. Que el Gobierno y las comunidades autónomas van a recuperar en los próximos años la financiación para los programas de dependencia. Lo más dramático, que en Cataluña se continúe con esa política de mirar hacia adelante, cuando ellos saben que no se van a conseguir nunca la independencia, entre otras cosas, porque hablábamos antes de Eslovenia, pues que Eslovenia en 1991-92 tenía estructura de Estado. Yugoslavia era un país donde tenía el derecho de autodeterminación y Eslovenia tenía su propio ejército, su propio cuerpo de seguridad, que al final se enfrentó con los serbios, que era, digamos, el garante de la política histórica de Tito. Pero Cataluña no tiene ninguna estructura de Estado, simplemente tiene unos Mossos de Escuadra que están haciendo un papel contra la Constitución y contra la ley, pero desde luego no tiene ninguna estructura de Estado que le pueda permitir salir a Europa. Me vais a permitir que salude hasta ahora, a las 10:32 de la noche, a José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Ustedes en el Partido Socialista ya saben
o ya han pactado con el Gobierno el detalle del artículo 155, lo que va a enviar el Gobierno al Senado a partir del sábado? Bueno, todavía no está culminado la cuestión, estamos hablando sobre ello. Hablando sobre ello, pero ya sobre cosas concretas, o sea, ustedes van a saber antes del Consejo de Ministros lo que va en el Consejo de Ministros, ¿no? Sí, lógicamente que sí. ¿Desde cuándo están negociando con el Gobierno el detalle? Desde primeros de octubre, ¿es verdad? Déjame que me sitúe porque ya no sé. Después del referéndum ilegal, si empezaron ya las negociaciones. Bueno, vamos a ver, lo que sí que ha habido es un contacto entre el presidente del Gobierno y el secretario general del partido, situando un poco, pues en principio compartiendo la inquietud, compartiendo salidas, alternativas, y esto ha ido madurando pues también en función de las situaciones que se han ido produciendo, pero digamos lo que es un poco ver los detalles y incorporar a otras personas pues es mucho más reciente, pero bueno, la comunicación y el diálogo en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña pues sí que se ha mantenido de un modo fluido. Hay una comisión de ustedes, un grupo de ustedes, está Carmen Calvo, Michelle Batet y José Enrique Serrano hablando con la vicepresidenta del Gobierno, ¿no? Sí, bueno, con el equipo de la vicepresidenta, a veces con la vicepresidenta. Sí. Y ahí están ustedes conociendo y aportando lo que ustedes creen que debe ser el artículo 155. Bueno, lo que creemos que puede ser la aplicación de este artículo, ¿no? Porque, claro, nunca se ha hecho, ¿eh? Claro. Y intentamos también pues ponderarlo en la medida en que no deja de ser una salida constitucional, o sea que tampoco es que sea una cuestión extraña, ¿no? Pero lo que tratamos es un poco pues de efectivamente que tenga un resultado eficaz, ¿no? Y que contribuya a intentar recuperar la normalidad institucional en Cataluña, ¿no? Pero para entendernos y para que quede claro, lo que aprueba el Gobierno el sábado está consensuado al detalle con el Partido Socialista. Es un acuerdo de las dos partes. En principio esa es la voluntad. Habrá que ver finalmente cómo queda y en todo caso también es verdad que nosotros tenemos muy claro que no deja de ser un acuerdo del Gobierno, y por lo tanto responsabilidad del Gobierno. Y es quien tiene que conducir el proceso y es quien tiene que dar también cuentas del acuerdo, ¿no? Le corresponde al Gobierno todo esto. Y por lo tanto creemos que debe ser el Gobierno el que explique y que nosotros hagamos de modo independiente nuestra valoración, al margen de que es cierto de que estamos tratando de trasladar nuestra forma de entender la aplicación de este artículo que, como digo, debe limitarse a recuperar el autogobierno, a poner en valor el Estatuto de Cataluña, recuperar la convivencia democrática, en fin, y volver a la legalidad, ¿no? Ese es el propósito. Y todo eso, pues en un plazo lo más breve posible, precisamente para recuperar esa normalidad. Y dígame, ¿y todo eso cómo se hace materialmente? Porque todo lo que ha hecho usted es la ley, recuperar el orden constitucional, por resumir, y eso materialmente, ¿cómo se hace? ¿A qué personas hacen eso? Pues le corresponde al Gobierno establecerlo, y es el Gobierno el que de alguna forma se hace cargo de la gestión ordinaria de los asuntos públicos, de las competencias que determine, y también pues procurar un horizonte electoral que devuelva la normalidad a Cataluña. ¿Están hablando ustedes de algún plazo? Dice usted breve, pero en política breve no sé si es un mes, 2 meses o 6 meses. Bueno, un mes, 2 meses es algo más que breve. Piénsese que si el presidente Puigdemont convocara elecciones estaríamos hablando de 54 días, ¿no? Sí. En fin, eso es lo mínimo, ¿eh? Sí. Pero bueno, una cuestión más bien breve, razonablemente breve. ¿Cómo se recupera de manera breve y limitada la competencia en seguridad? Hay que tomar el control de los Mossos de Escuadra, tiene que mandar a los Mossos de Escuadra a alguien a las órdenes del Gobierno, ¿no? Yo en los detalles ni estoy, como digo, no formo parte tampoco de este equipo de trabajo y no conozco exactamente los detalles, pero además es que no nos corresponde a nosotros tampoco entrar en ese detalle. ¿Pero ustedes creen que hay que recuperar la competencia de seguridad para recuperar el orden constitucional? Bueno, entre las competencias que van a determinar, sin duda estará seguridad, como estarán otras. Eso es evidente. Se plantea ese nivel de intervención. Esas competencias, lógicamente, pues tienen que residir en la autoridad que se haga cargo de esas competencias. ¿Han tenido ustedes en la dirección del PSOE que explicar mucho dentro del PSOE este apoyo al Gobierno? ¿Han tenido que hacer mucha pedagogía dentro del partido? Pues mire, no tanta,
que se vio recortada en 2012. Entonces sufrió una merma del 15% y se pretende recuperar al menos un tercio. Lo ha anunciado en un receso de la reunión Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León. Y ese importe pues va a ser recuperado en los próximos años, ya con una intención clara, porque vamos a abordar un real decreto para abordar la financiación del mínimo, y en ese real decreto lo que se pretende sobre todo pues es recuperar al menos en el próximo año un porcentaje ya del 5% de la financiación. En Florencia ha fallecido un turista español tras caerle una piedra en la Basílica de Santa Croce. La iglesia va a estar cerrada mañana mientras se investiga lo sucedido. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En España hay 27.000 casos nuevos cada año, pero la prevención ha hecho que la supervivencia sea cada vez más alta. José Díaz Faes, presidente de la Fundación de Estudios Hematológicos. Sobre todo porque aumenta el número de casos, pero sí, algo también puede influir en que el diagnóstico de la enfermedad es mucho más preciso y no se escapan los casos. La supervivencia hace 30 años pues era del 50% y actualmente pues estamos en cifras que puede que lleguen al 70-75%. Y los Reyes han asistido hoy en Oviedo al concierto que da inicio a la agenda de actos oficiales con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Ahora están en la cena que ofrecen en su honor el presidente y los miembros del patronato de la Fundación. Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad del jueves 19 de octubre, a luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos ya en el tiempo de la tertulia de esta noche. Carlos Sánchez, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. ¿Qué tal, Javier Redondo, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan Fernández Miranda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Rayón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Sabes algo de lo que va a decir mañana el rey? ¿Has preguntado por todos los medios? Sí, he preguntado, pero el hermetismo es total. Me ha dicho que va a haber una referencia a la unidad de España y que es muy buen discurso. Le he escuchado también a Fernando Jauregui en el Confidencial decir lo mismo, pero es que normalmente los discursos del rey en Asturias son muy buenos. Sí, son verdad. Muy buenos. Es verdad. Los dos o tres últimos folios que ya habla de cosas generales, porque la primera parte del discurso va glosando la figura de los premiados, pero luego ya llega un momento donde empieza a darle un giro al discurso y llega a algún sitio donde quiere llegar. Bueno, es que el último discurso del rey a mí me pareció magnífico y fue muy directo. No sé si aquí otra vez volverá a hacer... No sé si es el sitio para ser tan directo. Momento, probablemente no es el mismo momento. No, pero sí habrá alguna pincelada que haga referencia. Sí, porque tiene allá la cúpula de la Unión Europea. Amigo. Pues y entonces, es que irá por ahí. Bueno, pues yo creo que seguramente sea un mensaje muy europeísta. Bueno, ya salvo Bélgica, tú has dicho que es un país compuesto, yo creo que más bien es un país descompuesto. Correcto. Pero bueno, pero que salvo Bélgica, perdona, el resto de los países pues apoyan por distintos motivos, pero apoyan lógicamente a España, al gobierno español y quizá pues el rey lo agradecerá. Decía que los corresponsales extranjeros en Bruselas suelen decir que en Bélgica no hay un gobierno, lo que hay es un consejo de administración. No, es tremendo. Bélgica ni siquiera es un simulacro, o sea que es otra cosa bien distinta, pero en fin, que el belga haya tenido una posición ya de puesto de perfil hoy, pues hombre, tampoco hay que darle más importancia, cada uno tiene su guiso interno y el hombre tendrá que hacer sus equilibrios y poner la cara que tiene que poner, y ya está. Por eso, hablando de los guisos, aquí lo que importa es lo que... La cocina echa humo. Sí, se le saquemos a la cocina. Sí, pero una cocina de 350 millones. Del edificio, no una cocina. Bueno, si la cocina vale 350 millones, no hacemos avión aquí. Bueno, pues nada. Estamos aquí en la linterna, hasta las 11:30 tenemos luz para analizar todo lo que está pasando, que es mucho en este día. Ahora mismo un mensaje de línea directa. Aquí estamos a la luz de la linterna en la cadena COPE, hoy jueves 19 de octubre, al que le quedan unos cuantos minutos que vamos a aprovechar en analizar lo que ha ocurrido en este día, lo que puede suceder mañana, poniendo a la luz de la linterna los periódicos que enseguida nos irán llegando. De momento tenemos las ediciones online, los principales titulares de la prensa, tanto la que saldrá después en papel como la prensa digital. Aquí presente Carlos Sánchez con el Confidencial.com, por ejemplo, por poner un ejemplo, Rayón. Haz el favor, empieza por el de Carlos, ya que está aquí Carlos, se irá con el de Carlos. Pero vamos, encantado. El Confidencial.com, de Alemania a Eslovenia, 2 puntos. La Unión Europea cierra filas en torno a Rajoy y rechaza mediar. Ese es el titular del Confidencial.com. A subrayo eso, venga. Por ejemplo, el titular de ABC, aquí de Juan Fernández Miranda, aquí presente. El gobierno se reunirá el sábado para aplicar el 155.
sin especular. Venga. Vamos con no hagas tanta pausa que entran rápidos. Sí, son rápidos. Estos entran rápidos. Al balón dividido entran rápidos. El País, Francia y Alemania muestran su apoyo al gobierno español en la cumbre de la Unión Europea. El Mundo, el gobierno activará el sábado las medidas para intervenir Cataluña. La Razón va con una historia, la historia del aspirante a Mosso que pateó la cabeza a un guardia civil el 1 de octubre. Sí, y menuda patada tú. Por detrás, menuda patada desde el suelo. La he visto en el vídeo. Ha sido detenido, como sabéis. Y resulta que el tío dice, hombre, no me detengáis, que si tengo antecedentes no puedo opositar a Mosso. A ver, te lo pensado cuando haga la patada, muchacho. Esto es. La Vanguardia. La Fiscalía instará al Gobierno a apartar al mayor trapero de su cargo. El periódico de Cataluña, Colau se plantea romper con el PSC por su apoyo al 155. Recuérdame que luego se lo pregunte a alguien que vamos a tener un ratito si es que se pone. Venga. Elindependiente.com. Comillas, si hay que detener a Puigdemont, lo tienen que hacer los Mossos, cierra comillas. Esto es la propuesta del Gobierno al Senado. Y el español.com, Rajoy enfría más el 155. El Senado no lo aprobará hasta dentro de 12 días. Estoy apuntando aquí lo del enfriamiento, pero antes, lo de rechazar la mediación que ha hecho la Unión Europea. Y decía Carlos Sánchez, ¿por qué? Hay que explicar por qué rechazar la mediación. Yo creo que los independentistas catalanes lo que han intentado en los últimos meses, y diría incluso en los últimos años, es hacer un paralelismo entre Eslovenia y Cataluña cuando son circunstancias absolutamente diferentes. Es decir, no tiene nada que ver lo que pasó en Eslovenia con lo que pasa en Cataluña. Hoy lo que me ha hecho, también se habló de la vía kosovar, es decir, que acabó de una manera verdaderamente dramática. Hoy me ha hecho muchas gracias las declaraciones que ha hecho Putin, el presidente ruso, donde dice que haberlo pensado antes, cuando algunos países garantizaron la continuidad de Kosovo como país, lo reconocieron. Es decir, yo creo que eso es un mensaje a quien quiera escucharlo, y esos son los errores que comete la Unión Europea que al final saltan. Pero le ha faltado decir cómo resuelve él estos problemas, Putin. Simplemente manda los tanques, los aviones y se cepilla media población. Sí. Punto final. También hay que decir porque le engañaron. En el Cáucaso tienen esa en los huella, acuerdos del Helsinki firmados por Reagan y Gorbachev había un compromiso, y luego posteriormente lo ratificó Bush, de no tocar las fronteras. Y cuando Estados Unidos, con John Kerry de secretario de Estado, va a Kiev y monta una manifestación, era un claro ataque para romper ese acuerdo que se firmó. No, realmente. Por lo tanto, cada momento hay que verlo de una manera diferente. Incluso antes de Kerry, porque Bush padre, en el fondo que tenía el grupo, el lobby de ucranianos, al final acabó apostando por la independencia de Ucrania. Cuando fue en 1991, en agosto de 1991, de visita a Moscú, Gorbachev y Yeltsin querían evitar que fuera al Parlamento ucraniano, y al final dio un discurso en Ucrania, y eso fue interpretado por los rusos como uno de las primeras amenazas a la unidad del Imperio Soviético, que acabó cayendo 6 meses después, ¿no? Entonces, pues sí, también antes de la participación de Kerry, George padre también. Y de Reykjavik. Sí, porque además Bush decía, no me puedo pronunciar sobre la independencia, supuesta autonomía e independencia de Ucrania, porque hay unos acuerdos firmados, pero al final fue a hablar allí e incluso dijo unas palabras en ucraniano, y esos fueron interpretados como que Estados Unidos ya se pronunció a favor de la independencia de Ucrania. Bueno, sea lo que sea, lo que parece claro es que hoy es un mal día para Puigdemont, porque ha habido unanimidad, menos esas posiciones incómodas del belga, que no son nuevas, el apoyo ha sido cerrado a Rajoy, y yo creo que lo de Putin no era especialmente muy esperado, ¿no? No, todo lo contrario, da unidad a la Unión. Es decir, ya me parece que es no presume de los múltiples líderes internacionales que hoy se han posicionado, a mí la que más me ha sorprendido es la declaración de Putin, sin duda. Sí, de todas formas, a mí, que antes decía Rayón, como el tono o el discurso europeísta del rey, yo creo que es fundamental. Es decir, la llamada a Europa, pero yo creo que Europa también debe ser más concreta y más clara. Es decir, yo creo que Europa se enfrenta a una amenaza, y es que ahora hay un discurso, una superchería democrática, es decir, un discurso con lenguaje democrático y propaganda con disfraz democrático que no es democrático, y eso se está produciendo en toda Europa, y el nacionalismo catalán encaja en ese esquema. Quiero decir que Europa, si se quiere defender
de los extremos no es solo la idea del mercado, no es solo la idea de evitar una sedición en un territorio europeo, no, es la idea de evitar extremos, es decir, de evitar posiciones nacional populistas dentro del seno o en el corazón de la Unión Europea, porque España forma parte del corazón de la Unión Europea. Entonces el discurso europeísta yo creo que tiene que tener también un calado político, no solo ni en términos económicos ni en términos únicamente de preservar la Unión, ¿no?, sino del sentido liberal de la Unión. Pero eso lo ha dicho esta mañana Antonio Tajani aquí con Carlos Herrera, y va en esa línea también, ¿no? Porque él sabe perfectamente, conoce lo que son los populismos, también en su país, dicho sea de paso, ¿no? Él venía, de hecho, incluso del partido de Berlusconi. Claro. Percal. Fíjate que en Italia la Liga Norte está a punto de pactar con 5 estrellas. Que hay movimientos similares, ¿no? Sí, pero me parece muy interesante lo que dice Javier, que realmente el nacionalismo, la imagen que tenemos de ese nacionalismo feroz del siglo XX que llevó a la tragedia a toda Europa, se ha reconvertido en algo mucho más aparentemente democrático, es decir, contra las leyes, pero dando la sensación de que estamos llevando la democracia a Cataluña, cuando realmente lo que no es democrático no es cumplir la ley, no cumplir la Constitución. Pero yo creo que lo más terrible de todo, eso es muy importante, es que ellos saben que no van a conseguir nunca la independencia, que están metiendo en un barco a muchísima gente, llevándola a un callejón sin salida. Europa, por razones obvias que no hace falta ser muy ducho en política para saber, no va a aceptar nunca que haya nuevos estados dentro de la Unión Europea. Fijaos lo que ha pasado con el Brexit, es decir, se ha roto un principio que era irreversible en la Unión Europea. Es decir, no están dispuestos a que se convierta en reversible o que la Unión Europea. Y por lo tanto yo creo que eso